Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Bienvenidos a nuestro blog de literatura árabe clásica, que inauguramos precisamente con este vídeo sobre Zuhair ben Abi Sulma al-Muzani y su famosa Mu'allaqa, de la cual hemos traducido una selección de versos que espero que os gusten y sobre todo os ayuden a comprender la época de la Jahiliya. Alba, en otro vídeo, os ha explicado el porqué de este blog y cuáles son las cosas que queremos hacer con él. Y creo que ha quedado muy claro. Por lo tanto, yo me centraré en hablar sobre Zuhair ben Abi Sulma. Zuhair es uno de los grandes poetas no solo de la época de la Jahiliya o era preislámica, sino de toda la literatura árabe. Y a pesar de que no tenemos muchos poemas de él, quizás en total no lleguen a 15 o 20, y han sido reunidos en varios divanes publicados a lo largo de los años, pero aún así es uno de los grandes poetas, sobre todo por esta famosísima Mu'allaqa, cuyos últimos versos sobre todo son los que encontraréis aquí, traducidos por compañeras y compañeros nuestros. También, por supuesto, tenéis la magnífica traducción completa de la Mu'allaqa, obra de los conocidos arabistas Federico Corriente y Juan Pedro Monferrer Salas. Bien, Zuhair, según algunas fuentes, debió de nacer en el siglo VI de la era cristiana, año o décadas antes de la aparición del Islam, que algunos autores como al-Isfahani en su Kitab al-Aghani dicen que atraca al Islam. Cuando se dice atraca al Islam quiere decir que llegó a vivir durante la época musulmana. De todos modos, tanto sus poemas como las noticias que tenemos de otros autores de la época y de compiladores posteriores nos permiten dudar que llegase a la era musulmana. Probablemente moriría a finales del siglo VI, y si es cierto lo que dice él en su poema, en el famoso verso en el que dice que él vivió 80 años, pues vemos también como si no llegó a los 80 probablemente fue una persona longeva. Aunque algunas fuentes incluso hablan de que llegó a vivir 90 años o incluso cerca de los 100. Zuhair ben Abi Sulma se llamaba al-Muzani porque pertenecía a la tribu de Muzaina. Existe también cierta confusión, puesto que algunos piensan que era de la tribu Ghatafán. A vosotras y vosotros esto os parecerá sin importancia y diráis, ¿qué hace este hombre hablándonos de las tribus de la época preislámica? Sobre todo en este caso de la región del Najd, que como sabéis bien es la más extensa de toda la península árabe. Pero tiene mucha importancia porque en esta Mu'allaqa veremos cómo Zuhair se refiere a los conflictos entre varias tribus, entre ellas su propia tribu o clanes o grupos confederales más o menos afines. Tampoco vamos a entrar ahora a hablar de lo que son las tribus, las confederaciones tribales y los clanes, puesto que nos perderíamos. Pero en la Mu'allaqa habla mucho sobre este asunto y en concreto de la famosa guerra o conflicto de Dahis o al-Ghabra, que eran dos nombres de yeguas entre las cuales se hizo una carrera, y como también encontramos en otros tópicos literarios de otras literaturas mundiales, se produce una disputa entre dos grupos contrarios, en este caso entre dos tribus, que dio lugar a una guerra que duró decenas de años y que solo puso final a la contienda con la intervención de dos grandes personajes que son de los que habla en concreto esta Mu'allaqa y Zuhair en este poema y en otros. Uno de ellos tiene especial importancia para nosotros, puesto que era Haram, un famoso líder tribal que intentó mediar, y lo hizo con éxito, entre los Abs y los Dubiyan para conseguir esta tregua, y este hombre, a partir de su propio patrimonio, consiguió llegar a un acuerdo entre las tribus que estaban en conflicto, a costa incluso de sacrificar cientos de cabezas de ganado que tenía el hombre y que utilizó en forma de diyya o de pacto de sangre o de retribución, si lo podemos llamar así, para contentar a elementos tribales que tenían deudas de guerra o que intentaban vengar, por ejemplo, la muerte de un hermano, de un tío, de un primo, de un padre, en conflictos o escaramuzas que había con las tribus rivales. Esto lo ensalza Zuhair ben Abi Sulma y por tanto es muy importante que se comprenda el contexto tribal
de la época. Zuhair también en este poema habla de otros personajes tribales que hicieron lo contrario, poner piedras en el camino, para evitar que hubiese cualquier tipo de entendimiento entre las tribus. Bien, no me voy a enrollar más, podríamos estar acá hablando horas y horas sobre este magnífico poeta y su excelente poema. Digamos solo que este poema en conjunto tiene 62 versos, de los cuales nosotros hemos traducido a través de la aportación de nuestras compañeras y compañeros, habremos traducido entre 10 y 12 versos, que son precisamente donde se resume la verdadera aportación y creación original de nuestro amigo Zuhair. Frases que tienen mucho que ver con la sapiencia, con ideas sobre lo que debe hacer el ser humano para dejarse de ese tipo de dependencias y de relaciones conflictivas con sus congéneres y de intentar vivir una vida mucho más positiva y fructífera. Zuhair sin duda es uno de los grandes poetas pacifistas de la historia y una persona que tenía muy clara que a través de la literatura y de la poesía se pueden conseguir muchas cosas, como por ejemplo evitar algo tan básico que es que la gente se mate entre sí. Espero que lo disfrutéis. Zuhair, el gran poeta, nuestro a partir de ahora amigo, y desde luego tenéis a vuestra disposición tanto el poema, la versión completa, como la versión reducida, en árabe por supuesto, más una locución de nuestro compañero Walid, y tenéis también por supuesto las diversas versiones, una biografía y una bibliografía extensa sobre Zuhair ben Abi Sulma, que ya sabéis, si no os lo digo yo, que según el califa Omar ben al-Khattab era el mayor poeta de su época. Un saludo y hasta la próxima.